es hora de comenzar. Así que para este webinario comenzaremos con una presentación institucional y después ya le cederé la palabra a Reyes, mi compañera de track, para que ya nos introduzca el mercado de Bolivia. Buenos días a todos, mi nombre es Rafael García, miembro del Departamento de Desarrollo de Mercado en América de Stenda, Empresa Pública de Promoción Exterior. Les doy la bienvenida a todos al webinario Oportunidades de Mercado Multilateral en Bolivia. Quiero agradecer enormemente la asistencia y también la participación a los ponentes de hoy por hacer un hueco en su agenda. Me gustaría animaros a todos a que participéis, que habléis por el chat para transmitirnos todas las preguntas y que, por supuesto, los ponentes las responderán al final de este webinario. Conmigo hoy se encuentran David Parejo y Reyes Farfán, CEO y socio respectivamente de TRAC, los cuales nos van a presentar las posibilidades del mercado multilateral en Bolivia. Sin más dilación, Reyes, te cedo la palabra. Rafa, va a comenzar David. Ah, vale, perdona. No hay problema. Pues bueno, entonces, David, cuando quieras, disculpa. Nada. Muy buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Y empezamos. ¿Veis bien la presentación? Sí, se ve bien, David. Vale, estupendo. Solo una cosita con respecto a lo que ha dicho Rafa de las preguntas. A nosotros no nos importa que nos vayáis interrumpiendo durante la exposición, ¿eh? Si queréis hacer la pregunta, o sea, si nos quieres cortar, Rafa, a medida que vayan haciendo alguna pregunta o comentario, no tengas cosas en interrumpirnos, porque yo creo que es más interactivo, ¿no? Y así no nos esperamos al final. Y por supuesto, Claro. si queréis que también sea es verdad que también, pues también. Sí, es verdad que es verdad que si el contenido es algo más extenso, lo suyo es incidiendo en las dudas que puedan ir surgiendo a medida que... Claro, en el momento, porque al final, bueno, al ser formato virtual el seminario está bastante condensado en tiempo y lo mismo surgen dudas al principio que no tiene mucho sentido a lo mejor plantearlas al final. Entonces, por favor, os invito a todos a participar en el mismo. Agradeceros vuestra presencia y esperemos que el seminario de hoy o la charla de hoy sobre el mercado multilateral en Bolivia sea interesante. Este webinario se enmarca dentro, como veremos al final del mismo, de una acción directa prevista para el mes de septiembre en Bolivia, que se va a realizar una misión multilateral, y digamos que es como una antesala a la misma, ¿no? Viendo qué oportunidades tenemos. Viendo el listado de asistentes, a muchas de las empresas que se han inscrito y que están presentes ahora, está viendo el listado de asistentes, los conocemos o nos conocen por otros servicios que hacemos, ¿vale? Hay otras que no conocemos y tampoco sé el nivel de conocimiento que tienen ellas del mercado multilateral. Entonces, en una primera parte que me voy a encargar yo, la segunda parte se va a encargar Reyes, sí voy a perder o invertir algo de tiempo en explicar el mercado multilateral. Yo sé que algunos de los asistentes conocen el mercado multilateral igual o mejor que nosotros, ¿no? Pero sí les pido, digamos, paciencia pensando en aquellos que a lo mejor no tengan tanto conocimiento de en qué consiste el mercado multilateral o sobre todo el ciclo del proyecto. Bien, pues empiezo sin más dilación. Una brevísima presentación de nosotros, de TRAC. Somos una empresa de apoyo a la internacionalización. Tenemos sedes aquí en Andalucía, en Perú, Colombia y Chile, aunque hay muchos proyectos en prácticamente toda Latinoamérica, incluida Bolivia. Tenemos varias líneas de servicio que se complementan o que las mezclamos o las integramos. Mercado multilateral, pues damos formación, asistencia técnica. Algunos de los asistentes nos conocen por el servicio de asistencia técnica del Club Multilateral de Stenda. Hacemos promoción de comercio exterior, somos antena también de Stenda en Perú, Ecuador y Chile. Hacemos inteligencia de mercado, consultoría y formación.
¿vale? Simplemente para que nos conozcáis o tengáis una breve pincelada a aquellos que no nos conozcan. Sin más dilación, vemos el índice del webinario. Voy a empezar con unos brevísimos datos generales de Bolivia para contextualizar un poquito el país, aunque si bien, como sabéis, los que conocéis el mercado, una de las ventajas que tiene el mercado multilateral es que no dependemos tanto de las variables del mercado en sí, porque podemos ganar contratos y no necesariamente implantarnos en el mismo, pero sí es importante tener algunos datos del mercado. Después nos vamos a centrar en el punto 2, en el mercado multilateral, que ahí es donde, como os explicaba anteriormente, me voy a parar un poquito en explicar el ciclo de proyecto multilateral, la importancia de conocerlo, porque conociendo el ciclo del proyecto multilateral vamos a poder detectar por nosotros mismos, a través de los planes de adquisiciones, las oportunidades futuras que hay en un mercado determinado, en un proyecto determinado, ¿vale? De hecho, la parte 3 de oportunidades, que ya se va a encargar Reyes, se basa fundamentalmente en eso, en ver planes de adquisición de proyectos vivos ahora mismo en Bolivia, viendo los organismos financiadores ejecutores, pero al final, digamos, el kit es buscar en los planos de adquisición, como vemos en el punto 3, ¿no? Planes de adquisición y oportunidades. Perdón. Bien, el mercado de Bolivia, bueno, Bolivia es uno de los países con peores datos macroeconómicos de la región, si los comparamos con otros más fuertes como Chile, Colombia, Perú, en Sudamérica o México, Centroamérica. Ahí tenéis algunos de esos datos. El PIB per cápita, como veis, no llega o ronda a los $3.500, que es bastante más baja de la región. Su PIB se ha visto, como todos los países, afectado por la crisis provocada por la pandemia de salud, ¿vale? Que ha caído casi un 8%, aunque se prevé que se va a recuperar en parte en 2021. Tiene una inflación controlada, una tasa de paro muy baja, pero que no es creíble, ¿vale? Y esto pasa en varios países de la región que tienen tasas de paro muy bajas porque el mercado informal es muy alto. Entonces, en mercado formal la tasa de paro es baja, pero en total no se sabe, ¿vale? Lo que sí me parece más interesante es en la siguiente diapositiva, y teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas inscritas en el webinario son empresas de servicio, sí os he querido enseñar la balanza de pagos, donde podéis ver que si bien en bienes no son especialmente deficitarios, dependiendo del año, están cercanos a cero, su balanza en 2019 es menos 236 millones y en 2020 450 en positivo. Lo que sí son claramente deficitarios son en servicios, ¿vale? A mí siempre me gusta mirar, yo como empresa de servicios, siempre me gusta mirar las balanzas de pagos porque te da una idea si el mercado al que te estás queriendo dirigir es o no deficitario en servicios, ¿no? Después ya veremos, evidentemente, uno por uno, si son deficitarios en los servicios que nosotros prestamos. Pero bueno, nos da una idea general esa balanza deficitaria en servicios. El país, aunque es uno de los más pobres de la región, sí está mejorando en los últimos años. Vemos en esta última diapositiva sobre los datos de Bolivia que poco a poco van bajando desde el año 2000, donde las tasas de pobreza eran altísimas, la extrema estaba casi en el 40% y la moderada casi en el 60%, pues han conseguido bajarla bastante, ¿vale? Esto al final lo que te da, y el cuadrito de al lado de estatus de ingreso es, también en menor medida que otros países latinoamericanos, es que se va conformando una clase media poco a poco, y esa clase media evidentemente está muy necesitada de todo tipo de servicios y de productos, que yo creo que es lo que más nos interesa a las empresas andaluzas, ¿vale? Si nos vamos ya al mercado multilateral en el país, primero vamos a pararnos unos minutos, 5 o 10 minutos, sobre el ciclo del proyecto multilateral. Como os decía al principio, sobre todo dirigido a aquellos que estéis menos acostumbrados o menos familiarizados con este mercado, ¿no? Al final, el mercado multilateral son compras públicas, ¿vale? Son compras públicas que están financiadas por organismos multilaterales,
y ahora los veremos los que están presentes en Bolivia. Entonces, mi empresa lo primero que se debe de preguntar cuando quiere entrar en este mercado es si mis productos, servicios u obras son susceptibles de ser comprados por la administración. Si mis productos, servicios u obras no son susceptibles de ser comprados por la administración, en general no tengo muchas oportunidades en este mercado. Por cambio, si mis productos, servicios y obras son susceptibles de ser comprados por la administración, sí, ¿vale? La diferencia, muy brevemente, entre una compra pública nacional y una compra pública con financiación internacional, es decir, el mercado multilateral, es que las compras públicas del mercado nacional tienen muchas barreras de entrada, me van a obligar, y no solo en el caso de Bolivia, a implantarme en el país, al tener un RUC del país, conocer la legislación, poder presentarme, por tanto, a esas licitaciones. En cambio, el mercado multilateral, y aunque no me voy a parar en las ventajas que tiene, la ventaja principal es que todas esas barreras de entrada se eliminan por el hecho de que un proyecto concreto lo financie un organismo multilateral como puede ser el Banco Mundial o el BID, por poner un ejemplo. De manera que nosotros, al ser españoles, somos elegibles en esas compras públicas que están financiadas por organismos multilaterales, ¿vale? Por lo que podemos trabajar en Bolivia sin necesidad de estar implantados en el mercado, y esto evidentemente es extrapolable a cualquier país del mundo. Dicho esto, para nosotros es importante trabajar el ciclo largo de los proyectos, ¿vale? Un proyecto multilateral, y ahora lo veremos un poco más en detalle, tarda o dura entre 2 y 3 años como mínimo, y yo tengo dos opciones: o estar pendiente de las licitaciones que se publican de este mercado, o conocer todo lo que hay de forma previa a la licitación. Al final, la diferencia entre las dos estrategias, el ciclo corto o el ciclo largo, es la posibilidad de prepararme si conozco la información con antelación. Prepararme tanto comercialmente para tener más posibilidades en ganar una licitación, como para buscar un socio local, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que quiere transmitir esta diapositiva es eso, ¿no? Que las licitaciones pertenecen a unos proyectos, que esos proyectos están enmarcados en unos programas de los organismos multilaterales con unas estrategias sectoriales determinadas. Ya dependiendo a qué sector se dedique cada una de vuestras empresas, debe de buscar la estrategia sectorial en el país, ¿vale? Estos programas y estrategias sectoriales están enmarcados a su vez en una estrategia país, y esta estrategia país es la política del organismo financiador. En la medida que yo sea capaz de conocer la información del árbol, voy a tener más argumento comercial para hacer mejores expresiones de interés y mejores ofertas, ¿vale? Muy brevemente, por explicaros el mecanismo, en el mercado multilateral hay un organismo ejecutor, también para que os acostumbréis al argot del mercado. Hay un organismo ejecutor de la administración pública del nivel que sea, estatal, regional o municipal, normalmente estatal, el Ministerio de Salud de Bolivia, que tiene una necesidad, puede cubrirla con fondos soberanos y serían licitaciones nacionales, pero en nuestro caso esa necesidad la cubre con un organismo financiador internacional, que le da una financiación, se firma un proyecto que no deja de ser un préstamo, aunque se le llama proyecto, y ese proyecto tiene un plan de adquisiciones, de N adquisiciones, de obras, productos, bienes y servicios que van cayendo a lo largo del tiempo según cómo va determinando el plan, ¿vale? Entonces, lo que yo os explicaba antes, podemos estar en el ciclo corto pendiente de la publicación de esas adquisiciones. Stenda tiene un servicio que va informando sobre las adquisiciones que se van dando en el mercado multilateral. Entonces podéis estar pendiente de ese ciclo corto, pero lo ideal es conocer el ciclo largo, porque como veremos a continuación, nos va a dar mucha información de la licitación que va a salir en el futuro, ¿vale? En las fases del ciclo de vida del proyecto multilateral, dependiendo del organismo financiador, varía el número y el nombre, pero se pueden resumir en estas 4. En preparación, aprobación, ejecución y evaluación. La inmensa mayoría de las licitaciones, es decir, de las compras, por tanto de las oportunidades, que es el objeto del webinario de hoy, van a estar en la fase de ejecución, que es cuando se ejecuta el proyecto, ¿vale? Pero también hay que estar pendientes en la fase de preparación y aprobación, dependiendo
a lo que os dediquéis, porque puede tanto el organismo ejecutor como el organismo financiador necesitar apoyos en estudios previos, en la identificación del proyecto, en la evaluación del proyecto, en informes ambientales. Creo recordar que había alguna empresa de temas medioambientales. Este tipo de consultoras sí pueden tener oportunidades también en las fases de preparación y de aprobación, ¿vale? En general, donde nos vamos a encontrar todos, evidentemente, es en la fase de ejecución. Cada fase que hemos visto, cada una de las 4 fases, tienen unos documentos, dependiendo del organismo, varía su nombre, pero bueno, tampoco aquí yo me quiero extender demasiado en cuáles son esos documentos. Lo que sí os quiero trasladar es que busquéis esos documentos, luego vamos a ver algún ejemplo, y estudiároslo cuando el proyecto os interesa, porque os va a dar muchísima base para que vuestras ofertas o vuestras expresiones de interés sean ganadoras, ¿no? Por ejemplo, en la fase de preparación, el documento de información del proyecto, el PID, es muy importante porque te va a marcar el porqué del proyecto, cuáles son los componentes del proyecto, cuáles son las herramientas de monitoreo del proyecto. Si hay una herramienta de monitoreo de, no sé, pongo un ejemplo, de reducir la tasa de agua no controlada en un sistema de abastecimiento urbano, pues eso te puede dar una pista para que luego tú en tu oferta pongas en valor tu experiencia en la detección de fugas de tasa de agua no controlada, ¿no? Por poner un ejemplo que no sé si es muy bueno, pero creo que se me entiende. Y por eso es importante leerse este tipo de documentos antes de presentar la expresión de interés o la preparación de la oferta. El documento más importante, y es en el que nos vamos a centrar en el webinario de hoy, es: una vez que se aprueba el préstamo, se publica por parte del organismo ejecutor un plan de adquisiciones, que luego veremos algunos ejemplos, donde se dice qué obras va a hacer en ese proyecto. No sé, pues un proyecto del Ministerio de Salud puede haber construcción de hospitales, compra de bienes y de equipamiento, y compras de servicios de formación, tecnológicos, etcétera, de los 3 tipos. Y esos van a venir recogidos en el plan de adquisición. Los planes de adquisiciones tienen obligación de actualizarse al menos cada 18 meses. Esta obligación no siempre se cumple, y los que estéis más acostumbrados al mercado veréis que no siempre encontramos fácilmente un plan de adquisiciones actualizado, pero incluso los que no están actualizados sí nos van a dar una idea de si nuestra experiencia calza con las necesidades que tiene el proyecto, ¿vale? Entonces, es fundamental que os acostumbréis o que trabajéis con los planes de adquisición, ¿vale? Y en ejecución vamos a ver los anuncios específicos, es decir, la licitación. Perdón. Bien, con respecto al número de licitaciones, aquí veis en esta diapositiva, según nuestra base de datos de licitaciones multilaterales, cuál ha sido la evolución en los últimos años del número de oportunidades de licitaciones multilaterales en el mundo. Latinoamérica representa un 12% de estas 32.000, unas 4.000 licitaciones, ¿vale? De estas 4.000 está todo muy centrado en 4, pero sobre todo en 3 organismos, en las distintas agencias de Naciones Unidas, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. Si nos vamos al desglose de esas 4.000 licitaciones en 2020 en Latinoamérica, vemos que en Bolivia no es uno de los países donde más licitaciones hay, pero también es verdad que va a ser uno de los países donde menos competencia nos vamos a encontrar, y eso al final la estrategia de cada uno lo tiene que sopesar, ¿vale? En países con más implantación española vamos a tener más competencia, como puede ser Colombia, por poner un ejemplo, ¿vale? En Bolivia en 2020 ha habido 146 licitaciones. Aquí tenéis estas 146 licitaciones por sector. El más importante es agua, y luego lo veremos cuando vemos los proyectos vivos de los distintos bancos en el país. Vemos que hay varios de agua, de infraestructura, transporte, de salud, misceláneo, que es un cajón desastre, porque puede tener varias cosas. Yo sí aquí os quería hacer un comentario sobre todo a aquellas empresas
que os dedicáis a servicios o productos transversales de tecnología, de formación, etcétera, que vuestras oportunidades pueden estar en cualquier tipo de proyecto, porque en un proyecto de salud va a haber seguro oportunidades de software o de tecnología o de formación, también en la de agua, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector TIC es un sector transversal y debéis buscar vuestras oportunidades en todos los sectores, o como por ejemplo el de formación, ¿vale? También estos 2 últimos años con el tema del COVID en todos los países en general, también los proyectos de salud confunden un poco porque hay veces que salen como proyectos de salud, pero pueden llevar cualquier componente, ¿vale? Pueden llevar componentes de infraestructura, pueden llevar componentes de ayuda a las empresas, etcétera, porque es de reactivación por la crisis del COVID, ¿vale? Esas 146 licitaciones las vemos ahora desglosadas por organismos. Vemos que en número, el organismo multilateral más activo son las agencias de Naciones Unidas, no una única, sino varias, como veremos un poquito más tarde. Y en banca, pues tenemos sobre todo al Banco Interamericano de Desarrollo y en menor medida al Banco Mundial. Aquí sí os quería hacer un comentario y ahora lo vamos a ver con la diapositiva siguiente. La diferencia entre las agencias, es decir, organismos no financieros y los organismos financieros son importantes. En los organismos financieros es más fácil encontrar información sobre el proyecto, las diapositivas que veíamos anteriormente cuando veíamos el ciclo de vida del proyecto. En las agencias es más difícil buscar cuáles son las licitaciones que van a salir, ¿vale? Entonces, el tema este de buscar con antelación información es sobre todo de los organismos financiadores, ¿vale? Y por eso pongo esta diapositiva, por diferenciaros en 2 tipos de organismos multilaterales, las instituciones financieras y las no financieras, que básicamente son las agencias de Naciones Unidas. Normalmente, en las no financieras, quien compra es la agencia de forma directa. En la institución financiera, normalmente quien compra es el organismo ejecutor y lo que hace el Banco de Desarrollo es financiar a ese organismo ejecutor, como veíamos anteriormente, y eso nos cambia tanto los procedimientos como también, como os decía, quién nos contrata, ¿no? Quién contrata los servicios, lo veis aquí, en la institución financiera internacional, la administración local, es decir, el organismo ejecutor, y en las no financieras, normalmente quien contrata es la agencia. Y también vamos a tener diferencia en cuanto a buscar información de los proyectos. Mucho más fácil buscarlo en las financieras que en las no financieras. El motivo es obvio o es fácil. En la financiera, como hay una financiación y están 2 actores, pues todo tiene que estar publicado, todo tiene que ser transparente por el mismo control de la operación de financiación. En la no financiera, como la agencia Manolita compra, no siempre da información previa de lo que va a comprar, ¿vale? Bien, entonces desde el punto de vista de preparación nos interesan más los organismos financieros. Y ahora, por último, esta presentación la vamos a compartir con todos, cuáles son los principales organismos que actúan en el país para ya dar paso al punto 3 de oportunidades que hará Reyes, ¿vale? Entonces, en varios pantallazos tenemos aquí las agencias de Naciones Unidas. En la siguiente diapositiva vemos, no sé si lo veis porque está un poco pequeñito, cuáles son aquellas que tienen en la actualidad fondos y representación en el país. Quizá a las empresas asistentes las que más les interese sea el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque compran muchos servicios y ya dependiendo de la especificidad de cada uno os puede interesar más otras más específicas, como puede ser la FAO o Programa Mundial de Alimentos o o cualquier otra. Hay otras agencias que, aunque no tengan presencia física, es decir, oficinas, sí trabajan o tienen actividad en Bolivia, que la veis aquí, en la parte central de la diapositiva, y aquí tenéis una relación del equipo de Naciones Unidas en el país.
Bien, por orden de importancia en número de licitaciones en 2020, como hemos visto anteriormente, la primera institución financiera internacional es el Banco Interamericano, que tiene muchos proyectos vivos. Ahí vemos de un pantallazo de su web cerca de 3.000 millones de dólares firmados o aprobados, ¿vale? La estrategia del BID en el país, que no está actualizada, la que está ahora mismo publicada, es la que acabó en 2020, estaba dividida en 3 áreas: aumento de la productividad y diversificación de la economía, cierre de las brechas sociales y mejora de la gestión pública. El siguiente sería Europe Aid. Yo le sigo llamando Europe Aid, aunque ellos le han cambiado el nombre a International Partnerships, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Sigue teniendo actividad en Bolivia. Nosotros, de hecho, TRAC ejecutó un proyecto de Europe Aid en 2016-2017. Europe Aid en otros países latinoamericanos se ha retirado, pero en Bolivia sigue con actividad, aunque no mucha, ¿vale? El siguiente es Banco Mundial, que tampoco hace falta explicar muy bien quién es. Y aquí tenéis el marco o la estrategia en periodo 2016-2021, promover el crecimiento, mejorar las condiciones de los caminos, incrementar el acceso. Yo lo que os decía al principio, al final las estrategias país y las estrategias sectoriales de los bancos que vienen en sus webs, es interesante que os las leáis si tenéis interés en el mercado, ¿vale? La CAF en Bolivia, la Corporación Andina de Fomento, que ahora desde hace unos años se llama Banco de Desarrollo de América Latina, en la cual Bolivia es un país miembro con un 5,5%, ¿vale? Voy un poco más rápido para no comerme demasiado el tiempo, porque teóricamente tenía que acabar en media mi parte y me estoy excediendo, ¿vale? Como agencias bilaterales, la española tiene actividad en el país durante muchos años a través del Fondo del Agua, que me imagino que algunos conoceréis, ¿vale? Y con algunos que otros fondos. Ahí tenéis. Y hay una cosa interesante en Bolivia que no existe en otros países latinoamericanos, que os invito a que entréis en la página del Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia, que si os fijáis son un grupo de instituciones de ayuda al desarrollo, tanto multilaterales como BID o CAF, como bilaterales, como la española, los japoneses, los suecos, los suizos, la cooperación alemana, etcétera, que han montado un grupo porque ellos normalmente en Bolivia financian de forma conjunta, o no es raro que financien de forma conjunta, y en la web, que os pongo ahí el link, es interesante que entréis porque hay mucha documentación, ¿vale? Que es interesante. Este grupo de socios de organismos multilaterales yo no los conozco en otros países latinoamericanos y en este caso me parece muy interesante echarle un vistazo, por eso os lo pongo, ¿vale? Y bueno, al final sí he cumplido mi tiempo estimado. Os dejo digamos, dando por terminada esta pincelada sobre el mercado, sobre el ciclo del proyecto multilateral y los principales organismos presentes en el mercado para entrar, digamos, ya en faena con las oportunidades del mercado. Yo no sé si tengo que cerrar la presentación. No, la puedo seguir pasando yo, me acabo de dar cuenta. No Estupendo. Vale, genial. No sé si tenéis alguna pregunta, comentario, queja, crítica. De momento parece que no. Vale, pues entonces te cedo los avíos. Vale. Muchas gracias. Bueno, gracias Estela, a todos los participantes, gracias David por tu presentación y por la introducción. Bueno, como comentaba David, yo voy a hacer una presentación más centrada en las oportunidades de negocio que hay en Bolivia a través de un recorrido por cuáles son los principales proyectos, cuáles son los principales organismos ejecutores. Vamos a revisar algunos de los planes de adquisición y oportunidades. Sí quería hacer alguna nota, obviamente en un seminario de una única hora, es inabarcable pues hacer un análisis exhaustivo, detallado de cada uno de los proyectos, pero bueno, sí, Rafa nos proporciona el listado de asistentes y hemos intentado adaptarlo de manera que todas las empresas que estáis participando se vean representadas y puedan identificar oportunidades. De hecho, en la presentación de hoy pues contamos con empresas de ingeniería, de agua, de aeroportuario, de arquitectura e ingeniería hospitalaria, de educación,
soluciones para la agricultura y, bueno, temas de TIC y telecomunicaciones, y vamos a ver que realmente hay oportunidades para todo este tipo de empresas. Así que, bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna duda concreta, cuando finalicemos, pues me decís. Comenzamos con cuáles son las oportunidades que encontramos y, bueno, la presentación la hemos organizado por los diferentes organismos, ¿no? Comenzando con Naciones Unidas, que como ha comentado David, pues es uno de los actores principales en el mercado multilateral de Bolivia. Sí quería señalar que, bueno, como también ha comentado, es más difícil en este caso anticiparse a ver cuáles son las oportunidades, ¿no? Porque, bueno, publican las licitaciones directamente y no podemos a lo mejor hacer ese estudio de un proyecto como sí podemos hacer en los organismos financieros. En este caso, para que pudierais tener información de qué es el tipo de oportunidades que se pueden encontrar en Bolivia a través de Naciones Unidas, sí hemos hecho un estudio de cuáles son las oportunidades que se publicaron, de las licitaciones concretas que salieron en el año pasado, ¿no? En el ejercicio 2020, y que además, si analizas con 2019 y 2021, pues son muy similares, ¿no? También la distribución. Y aquí vemos que hay oportunidades tanto en categoría de bienes, de servicios y de obras, y vemos que hay oportunidades en muchos sectores, ¿no? Hay oportunidades en agricultura, como vemos en temas de insumos, equipamientos, etcétera. Hay oportunidades en agua, hay oportunidades en infraestructura civil. También nos encontramos con oportunidades en TIC y en telecomunicaciones y en TIC de diferentes tipos, ¿no? Desde adquisición, por ejemplo, de instalación de videoconferencia o diseños e implementaciones de desarrollo, temas de digitalización de documentos para la administración. Hay oportunidades en transporte y logística, oportunidades en social, en consultoría, también hay oportunidades en educación y en temas de finanzas, y, bueno, vamos a ver que también es común a los diferentes organismos, hay bastantes proyectos de adquisiciones en temas de salud y medicina, que además se han visto reforzados por la situación de pandemia del COVID con adquisiciones específicas, tanto de equipos, insumos o servicios para la atención de la pandemia. Y como decíamos, bueno, yo os aconsejo que podáis revisar también cuál es el reporte de estadísticas anual que podéis encontrar online en la página de Naciones Unidas, donde se indica, pues, cuáles son las instituciones que más compran, qué compran, a qué países los compran, incluso se puede ver cuáles son las empresas que son adjudicatarias de este tipo de contratos. Es cierto que el análisis es más basado en histórico, pero, bueno, nos puede dar una pista de dónde pueden estar las oportunidades para nuestra empresa. En el caso de Europaid, al igual que el caso de Naciones Unidas, también podemos hacer un análisis histórico de, bueno, pues en qué están, digamos, invirtiendo, dónde está la financiación de proyectos, en este caso en Bolivia, ¿no? Aquí, si vemos las licitaciones que se publicaron desde este año, en finales del año pasado, pues vemos que también los bloques temáticos son muy diversos. Volvemos a tener con el tema de salud integral, en este caso para pueblos indígenas, pero, bueno, pues también hay oportunidades en temas de adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos, en este caso un proyecto que salió el año pasado para la previsión puesta en marcha y capacitación en sistemas fotovoltaicos domiciliarios, y, bueno, pues también vemos oportunidades muy diversas como en temas de seguridad o organización de sociedad civil y gobernanza. Que me he pasado una. Si nos centramos en la CAF, en el Banco de Desarrollo de América Latina, destacar que Bolivia es uno de los países más importantes para la CAF. Los créditos para proyectos de inversión, pues, se clasifican en proyectos de infraestructura económica, en los que se engloban proyectos de carretera, transmisión eléctrica o sistemas de riego, o proyectos de infraestructura social que tienen el objetivo de atender a las necesidades básicas de la población, como temas de agua, saneamiento o nutrición, por ejemplo. La cartera de CAF es de unos 2.500 millones de dólares, más de un 90% en proyectos de inversión, de los cuales ahora mismo en desembolso están aproximadamente unos 1.000, aunque, bueno, las cifras siempre hay que tomarlas con cautela, porque, bueno, la información tampoco está actualizada del todo, pero, bueno, en torno a la cartera es de 2.500 millones de dólares. Es importante indicar que es uno de los bancos menos transparentes en cuanto a información compartida. Si recordáis, David comentaba que, bueno, los organismos financieros, pues, tienen la obligación de publicar toda la información en todas las etapas del proyecto,
y, bueno, pues, tanto en preparación como aprobación e implementación. En este caso, este banco, pues la verdad es que cuelga menos documentos, incluso las licitaciones son de mayor difícil acceso, identificar dónde están las oportunidades, ¿no? Como ventaja, bueno, pues que la CAF tiene únicamente 2 socios extrarregionales, que son España y Portugal, y por lo tanto, a la hora de participar empresas andaluzas en Bolivia, pues tienen mayores oportunidades porque tienen sobre todo menos competencia, ¿no? Y también pues, menos competencia europea en este caso. En cuanto a la CAF, proyectos que podemos ver como destacados, bueno, pues indico algunos o os invito también a que visitéis cuál es la página de los proyectos, pero bueno, pues los últimos en aprobación o que están en desembolso, pues para temas de clima, movilidad urbana, hay también para mejora de la gestión de las finanzas públicas. Hay programas también para el agua, en este caso el programa Mi Agua, que va por la 5ª edición. También hay proyectos de construcción de carreteras, temas de transporte y, como veíamos antes, y también comparten todos los organismos, hay programas para la inversión en riego tecnificado, ¿no? Lo cual para las empresas andaluzas, por nuestra oferta exportable, también es interesante. Vamos a centrarnos, no obstante, aunque queríamos hacer una breve radiografía de Naciones Unidas, Europeas y CAF, nos vamos a centrar en los principales proyectos que tienen tanto Banco Mundial como BID. En el caso de Banco Mundial, la cartera actual comprende de 11 proyectos en implementación y 5 proyectos en preparación. Y bueno, vamos a ver también que los proyectos en preparación ahora mismo hay nuevas oportunidades también en agua y saneamiento. La cartera actual, en este caso en Banco Mundial, es inferior a la de BID, tiene un monto de 1.353 millones de dólares y también, aunque no vamos a entrar en esta presentación porque queríamos centrarnos en las oportunidades públicas, es importante destacar que la Corporación Financiera Internacional, que es la institución dentro de Banco Mundial que apoya al sector privado, también se va a enfocar en inversión en el sector financiero, agroindustrial, manufactura y servicios. Lo cual, bueno, pues también es interesante que conozcamos porque al final todo este tejido empresarial se va a ver beneficiado de esta financiación y de ahí también pueden surgir oportunidades. En esta diapositiva, que quizás es muy pequeñita, pero bueno, os la describo, se ven los proyectos de Banco Mundial, tanto activos como en preparación. Los últimos 5 que tienen menos información son los que están en preparación y el resto son los activos. Y, bueno, pues podemos ver que hay oportunidades en diferentes líneas, ¿no? Y muchas que responden a la actividad de las empresas que están convocadas en el día de hoy, que están participando en este taller, ¿no? En este caso, pues encontramos oportunidades en proyectos del sector salud, como la red de prestación de servicios, oportunidades en proyectos del sector transporte, como el corredor vial de Santa Cruz, proyectos de mejoramiento de la empleabilidad, proyectos de financiación en áreas rurales, proyectos de agua y, bueno, como el proyecto de agua y saneamiento en zonas periurbanas y también de tratamiento y reutilización de aguas residuales, ¿no? Destacar también, como decíamos, la importancia de atender, sobre todo las empresas que participan hoy, que, bueno, he visto que hay algunas de productos médicos y de temas sanitarios, la importancia de los proyectos que se han generado en torno a la emergencia derivada de la crisis del COVID. Y luego, además, veremos también una institución de especial interés en el sector salud a este respecto. En cuanto al BID, vemos en esta diapositiva, aunque luego entraremos en los proyectos, vemos en esta diapositiva la distribución por sectores de los proyectos que actualmente están en implementación. El número de proyectos actuales en BID, atendiendo tanto a operaciones de préstamo como cooperaciones técnicas, gira en torno a unos 80 proyectos en ejecución y unos 9 en preparación, ¿vale? Si vemos los proyectos en implementación por sector, pues en porcentaje de actividad vemos que predomina el sector de agua y saneamiento, seguido el sector salud, de energía, de transporte y luego pues se distribuye entre diferentes sectores como son modernización del Estado, temas de agricultura, desarrollo urbano y rural, temas financieros y también, como hemos visto algún proyecto de empleabilidad, pues también hay proyectos para el desarrollo de las empresas o de las pymes. Vale. Vamos a exponer, bueno, en esta diapositiva lo que explicamos cuáles son los proyectos más relevantes en implementación. Como decíamos, hay como unos 80 proyectos en cartera
En este caso nos hemos centrado, para hacer un poquito más corta la presentación, en lo que son las operaciones de préstamo, ¿vale? Que son además las que tienen mayor importe para su ejecución. Y en este caso, pues vemos que hay proyectos también de todo tipo, ¿no? O sea, hay programas de agua y saneamiento, programas de gestión del agua en áreas urbanas, hay programas de gestión turística, también en temas de infraestructura eléctrica, que veremos después quiénes son los principales organismos ejecutores. También un proyecto interesante asociado a temas de cambios climáticos. Y luego a la hora de, bueno, pues de hablar de temas viales, de carreteras, pues hay proyectos para la reconstrucción de diferentes tramos y aquí veremos también que como organismos ejecutores es interesante atender o seguir a la administradora boliviana de carreteras, ¿no? Como os decíamos, pues es imposible abarcar todos los proyectos, pero sí queríamos que tuvierais una radiografía de cuáles son los sectores que son predominantes. En el caso de proyectos en preparación, también es interesante, como apuntaba David, que sean proyectos que, aunque todavía no se están ejecutando, hagamos seguimiento. Entonces, en muchos de los casos está ya disponible la documentación del perfil del proyecto. Entonces, se puede ver pues cuáles son los diferentes componentes de estos proyectos y si mi empresa pues tendría oportunidades en ellos, ¿no? Según cuál va a ser la demanda o la adquisición de servicios, bienes u obras que incluyen, ¿no? En este caso, en preparación, pues destacar también que hay proyectos de salud y nutrición, hay proyectos de eficiencia energética, de apoyo a la reactivación económica de los sectores energéticos, hay un programa muy interesante de infraestructura aeroportuaria, que también veremos después en un mayor detalle, de ampliación de tramos viales y también pues hay temas de consultoría en temas de recursos humanos o de mejoramiento de la gestión municipal, etcétera. Con lo cual, pues eso, las oportunidades son muy diversas en este caso. Me voy a parar un segundito únicamente, si no la lío mucho, para compartir pantalla. Vale, no sé si estáis viendo mi pantalla, si me podéis confirmar, ¿estáis viendo esta página de IBI? Sí, se ve falla. Vale, perfecto. Aquí quería comentaros porque, bueno, muchas de las empresas que participan hoy tienen amplia solvencia en el mercado multilateral, otras no tanto, y bueno, quería que vierais gráficamente dónde se encuentran este tipo de documentos que tanto David como yo os hemos comentado, ¿no? Tanto la página del BID como el Banco Mundial tiene un buscador, si veis en la página, arriba en la página, tiene un filtro donde podéis marcar pues por país, podéis marcar el tipo de sector de interés y podéis marcar pues todas las etapas, si el proyecto se encuentra en preparación o se encuentra en implementación. Y una vez que filtráis, os sale la lista de proyectos. Dentro de cada uno de estos proyectos, he marcado lo de programa de agua y saneamiento para ciudades intermedias y menores. Vais a encontrar una breve ficha del mismo con la información de cuál es el costo total del proyecto, cuál es brevemente el objetivo del mismo, la etapa del proyecto en la que se encuentra, y hay una segunda pestaña donde veis los diferentes documentos ordenados según la etapa en la que se han ido publicando, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis ver los proyectos, bueno, los documentos que se van generando en la etapa de implementación, pero también en la etapa de aprobación o en la etapa de preparación, ¿vale? En la etapa de aprobación podéis encontrar el perfil de proyecto y quería compartir con vosotros simplemente, pues por ejemplo, en el caso de este proyecto de programa de agua y saneamiento para pequeñas localidades y comunidades rurales, ¿vale? Aquí podéis encontrar fácilmente información en la primera página de quién es el organismo ejecutor, que en este caso sería el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Social. Veis cuáles son la justificación general y los objetivos del proyecto y interesante es ver cuáles son los componentes, los objetivos, los resultados esperados y los componentes. En este caso, pues hay un componente 1 de obras de construcción, ampliación y mejora de sistemas de agua potable. Hay otro componente de obras de construcción, ampliación y mejoras de agua potable, te dice el importe y, bueno, pues aquí esta información no solo te sirve, sobre todo en los proyectos de preparación, para ver si es un proyecto que puede tener interés para nosotros, sino también a la hora de preparar la expresión de interés o la oferta para tener más datos y presentar una propuesta que tenga mayores posibilidades de éxito, ¿vale? Simplemente quería comentar, la página del Banco Mundial también tiene un buscador
donde puedes filtrar pues por país y por activo por propuesto. En este caso ya he filtrado yo por activo y por propuesto y se pueden ver pues los 11 proyectos que Banco Mundial tiene en Bolivia en la actualidad. Y lo igual, pinchando en cada uno de ellos, al final tienes también una ficha resumen del objetivo de desarrollo de este proyecto, de su fecha de aprobación, del monto del compromiso, de quién es el organismo ejecutor y, bueno, pues también nos da pie a poder hacer una primera toma de contacto trabajando el ciclo largo, como apuntaba David, para bueno, pues establecer una primera toma de contacto y hacer una primera presentación, ¿vale? Voy a dejar de compartir y ahora creo que he dejado de compartir archivo. Sí, Raya, ahora mismo ya no hay nada, pero no se comparta otra vez sin problema. Sí, ahora no me va a bajar. Vale, pues me perdonáis y busco la diapositiva donde estaba. Te quedaste en la 34, sí, creo. 30 y... Ahí está, sí. Bueno, esto está. No, me quedé en preparación, en proyectos BIS. Como decíamos, ya hemos visto cuáles son los principales proyectos en implementación y en preparación. Y bueno, quería hacer esa breve nota de bueno, cómo buscar los proyectos en los diferentes organismos. Vamos a entrar en cuáles son los principales organismos ejecutores en Bolivia y en cada uno de los casos vamos a ir viendo pues cuáles son sus proyectos principales. En este caso, en temas viales, es importante que conozcáis a la Administración Boliviana de Carreteras, que es uno de los principales organismos ejecutores, que tiene como misión la integración territorial del país a través de la gestión de la red vial fundamental de Bolivia, ¿no? Esta institución forma parte del Ministerio de Obras Públicas y, bueno, pues la encargada de la evaluación, del diseño, la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red vial, ¿vale? Como decíamos, pues es muy difícil que revisemos todos los proyectos también de la Administración Boliviana de Carreteras en una hora, pero sí queríamos ver algunos de ellos y también, bueno, explicaros cómo identificar los planes de adquisición. En este caso hay un proyecto interesante, la Administradora Boliviana de Carreteras, que es el Programa de Infraestructura Vial de apoyo al desarrollo y gestión de la red vial. Os ponemos también el enlace por si queréis revisar la información. Y, bueno, pues este proyecto tiene el objetivo de mejorar las condiciones de transibilidad y accesibilidad en este tramo. Comentaros que hay una página web que se llama Iniciativa SEPA, donde podéis encontrar los planes de adquisiciones del BID. En la página de proyectos que os he enseñado del BID, en documentación, deberían de estar colgados los planes de adquisición actualizados, pero en muchos casos no se encuentran. Hay una forma de encontrar los planes de adquisiciones del BID, que es en la página a la que os dirijo en el enlace de Iniciativa SEPA, donde no voy a compartir, lo tenía previsto también, pero para no salirme, si alguien tiene alguna duda me puede llamar y le explico cómo funciona, pero es muy sencillito. Una vez que entras en Iniciativa SEPA, puedes filtrar por país, puedes filtrar por temática y puedes filtrar también por organismo ejecutor. Si filtras por organismo ejecutor en Bolivia, de Administradora Boliviana de Carreteras, podemos ver todos los planes de adquisición de los proyectos en implementación de esta institución. Y este es un pantallazo que vemos, pues, los planes de adquisición actualizados con la última fecha de actualización de los diferentes programas que hay en transportes de Administradora Boliviana de Carreteras, ¿vale? Una vez que pinchas en uno de estos planes de adquisición, los planes de adquisición, como decíamos, es la información de las próximas compras que va a haber en los siguientes 18 meses desde que se publica y donde podemos encontrar información, pues, tanto de la categoría, si es consultoría individual o es un proyecto para una firma, cuál es el objetivo del proyecto, la fecha prevista en la que va a salir esa licitación, el monto y el procedimiento, ¿vale? Y es interesante, como apuntábamos, pues para prepararnos con anticipación a esa publicación. En este caso, pues vemos el plan de adquisiciones del proyecto de infraestructura vial de apoyo al desarrollo y gestión de la red vial fundamental 1, ¿vale? Vemos aquí una de las licitaciones, que como veréis estos proyectos están activos, una de las últimas licitaciones que ha salido, en concreto el 25 de mayo, que todavía está en periodo con el deadline en vigor, es, pues, para las obras de rehabilitación de una carretera angostura y, bueno, en diferentes tramos, ¿no? O sea,
al final lo interesante es que veáis cuál es el desglose, ¿no? Del proyecto, plan de adquisiciones, y dentro del plan de adquisiciones, las diferentes adquisiciones que hay, cómo se refleja al final en las licitaciones que se van publicando. Es interesante también, hay otro proyecto que, bueno, no, en temas de transporte y en este caso en aeroportuario, que es un programa, bueno, dentro del programa de infraestructura aeroportuaria que gestiona el Viceministerio de Transporte y es el programa de operaciones e infraestructura, ¿vale? En este caso tiene tres componentes. Por un lado, obras civiles, equipos y supervisiones, donde se encuentran oportunidades para rehabilitación y mejoramiento de aeropuertos, provisionamiento de equipos de aeronavegación o equipos de adaptación de infraestructura, eficiencia energética. Hay un componente 2 de viabilización socioambiental, donde, bueno, pues podemos ver que hay oportunidades para la preparación de planes medioambientales y sociales y de seguridad, y hay un componente 3 de desarrollo de capacidades y seguridad operacional. En este caso, todos estos componentes son para una serie de aeropuertos que responderían a esta intervención, que son de Puerto Suárez, Tarija y Uyuni, ¿vale? Aquí, bueno, hay una empresa que presta servicios del sector aeroportuario que está participando en el seminario, y bueno, trabaja en temas de ruidos, aunque en concreto cuando revisas los componentes no hay oportunidades específicas para el servicio que esta empresa brinda. Sí es interesante que se ponga en contacto con el programa de infraestructura aeroportuaria, con el Viceministerio de Transporte y dé a conocer sus servicios por si hay oportunidades de incorporar alguno de sus servicios a este programa o a posteriores programas que vayan a salir. En cualquier caso, es muy interesante esta iniciativa del sector. Digamos, la financiación multilateral en Bolivia se está centrando también en la contribución a la conectividad aérea del país. En cuanto a proyectos de energía, hay dos organismos especialmente interesantes. Por un lado es la Empresa Nacional de Electricidad y por otro el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. La Empresa Nacional de Electricidad, que tiene el rol de participar en toda la base de cadena productiva de la industria eléctrica, sobre la generación, transmisión y distribución de la energía, formada por diferentes empresas, y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que es el que formula y evalúa las políticas, planes del sector energético, ¿no? Y que cuenta con dos viceministerios que pueden ser de interés para vosotros. Por un lado, el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Energético y, por otro, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. En este caso, queríamos también poner un ejemplo de un proyecto, que en este caso es el Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica, que responde también al Plan Eléctrico Plurianual de Bolivia al 2025 y que tiene el objetivo de apoyar la sustentabilidad de la materia energética de Bolivia. Los componentes que tiene este programa, si revisamos el perfil de proyecto podemos verlos, son dos, y cada uno de estos componentes lo lleva una de las instituciones que hemos visto anteriormente. Por un lado, el componente 1 que lo lleva ENDE y por otro lado el componente 2 más centrado en eficiencia energética del alumbrado público, que lo lleva el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. ¿Vale? Podemos ver el plan de adquisiciones, que también está publicado, y bueno, pues vemos que va a haber licitaciones previstas para desde 2021, 2022, 2023, con lo cual nos podemos adelantar a lo que va a salir, y aquí hay pues tanto oportunidades para bienes de adquisición e instalación de luminarias, por ejemplo, hay oportunidades para firmas consultoras y oportunidades también para obras, ¿no? En temas de montaje eléctricos o suministros en sus estaciones, ¿vale? Este plan de adquisiciones incluye, pues eso, desde evaluaciones técnicas, obras civiles y servicios, ¿vale? Hay otro organismo que es interesante conocer. No lo he comentado en mis diapositivas anteriores, pero en la lista de proyectos, que como vamos a compartir la presentación lo tenéis, hemos incluido en la pantallita Excel cuáles son los organismos ejecutores de cada uno de los proyectos para facilitaros un poco la búsqueda de estos organismos, ¿vale? Pero, bueno, vemos que otro de los principales actores, tanto para BID como Banco Mundial, es el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, ¿no? Medio Ambiente y Agua, perdón. En este caso, pues el objetivo de esta institución es abordar temas como los servicios de agua potable, saneamiento urbanos y rurales, la gestión de la calidad ambiental, bueno, también temas de gobernanza como la gestión pública transparente en temas de agua
Y aquí hay viceministerios de interés como el de agua potable y saneamiento básico, el de medio ambiente y biodiversidad, hay un viceministerio también de temas climáticos y desarrollo forestal y el de recursos hídricos y riego. Y bueno, pues también es interesante que reviséis también el organigrama y podáis establecer contacto con esta institución, ¿vale? En este caso, también queríamos poneros un ejemplo de un programa de agua y saneamiento para ciudades intermedias y menores. El objetivo es la cobertura de agua potable y saneamiento en 2 tipos de localidades. Hay un componente 1 que atiende a obras de construcción, ampliación de sistemas de agua potable en localidades de más de 3.000 habitantes y un componente 2 en localidades de menos de 3.000 habitantes. Este programa está incluido en la estrategia y, como decía David también, hay distintos organismos que trabajan de manera conjunta en diferentes proyectos y este es uno de los casos porque está incluido dentro de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento con enfoque rural en el que participan pues tanto EFID como el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta diapositiva es un pantallazo de, como hemos visto antes, del perfil de proyecto, en este caso concreto, donde podéis ver pues, cuál es la justificación, los objetivos, quién es el organismo que está encargado del mismo, que podéis consultarlo en el enlace, y de nuevo la importancia de los planes de adquisición, ¿no? Y aquí en este plan de adquisición de este proyecto podemos comprobar que hay oportunidades tanto para finales de 2021 como 2022 o 2023 y hay desde supervisión de obras, pues de obras de alcantarillado, bueno, pues hay diferentes estudios de prevención o implementaciones, ¿vale? Y aquí pues simplemente por no entrar en mucho detalle os animo a consultar este plan. Sí quería destacar también que hay dos proyectos interesantes en preparación, como comentaba al inicio de mi presentación, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En este caso, el de agua y saneamiento en zonas periurbanas, que bueno, pues lo lleva este ministerio y no tiene todavía mucha información, pero os animo a estar pendiente del mismo. Que bueno, pues tiene como objetivo el aumento del acceso a servicios de agua y alcantarillados de la población. En este caso hay otro proyecto en preparación también de interés, que es el de tratamiento y reutilización de aguas residuales, que tiene el objetivo de reducir la contaminación en aguas residuales y la capacidad de las instituciones para administrar los sistemas de tratamiento de agua. Y bueno, también había visto que había una empresa en el taller que llevaba temas de descontaminación y de tratamientos de aguas residuales y bueno, pues quería hacer reseña de este proyecto en preparación. Comentar también, como hemos visto a lo largo de la presentación, que los proyectos de salud también son importantes en el mercado multilateral en Bolivia y aquí quería destacar 2 instituciones de importancia. Por un lado, el Ministerio de Salud, bueno, el organismo que desarrolla todos los planes y políticas de salud en el país, y hay una agencia muy interesante que es la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico. Os he puesto el enlace general a la página y también el enlace a donde se publican las convocatorias y procesos de contratación de esta institución. En este enlace podéis encontrar procesos de contratación tanto a nivel nacional como internacional. Una vez que sale el listado de los diferentes procedimientos o convocatorias de adquisición, se abre una ficha con la información de esa adquisición y ahí se puede ver si la convocatoria es nacional o internacional, ¿no? Y es interesante porque podéis ver oportunidades de muy diferentes tipos y de diferentes insumos, equipamiento médico y también de infraestructura. Al final, esta agencia tiene como objetivo ejecutar proyectos de establecimiento de salud hospitalario y de instituciones de 4º nivel. Hay diferentes instituciones a nivel de salud. Y, como os digo, es interesante que las empresas que estáis participando y que de equipamiento médico que reviséis esta web de convocatorias y procedimientos de adquisición. En proyectos de salud hay un proyecto que es muy importante, que es el proyecto de red de prestación de servicios de salud, donde vemos que tiene 3 componentes diferentes. Por un lado, fortalecimiento de las redes de prestación de servicios de salud, en este caso con el apoyo a 10 redes de salud y va a haber pues, licitaciones o adquisiciones en rehabilitación o ampliación de instituciones hospitalarias, tratamiento médico inmobiliario y temas de infraestructura. Hay un segundo componente de mejora de la calidad
de prestación de los servicios de salud, donde además encontramos oportunidades transversales, porque hay oportunidades de información, de recursos humanos para hospitales, de capacitación en programas para los residentes médicos, etcétera. Y hay un tercer componente que es de gestión de proyectos, ¿vale? Donde, bueno, pues también es adquisiciones para la gestión de este proyecto, ¿no? Tanto de equipamiento mobiliario, vehículos, personal o temas de auditoría, etcétera. Y otro de los proyectos principales, y si, bueno, pues extraer la información, nosotros lo hemos hecho en nuestro servicio de alerta de cuáles son las licitaciones que más han salido de estos proyectos que estamos exponiendo. Este es uno de los programas que ha tenido mayor actividad tanto en 2020 como en 2021, ¿no? Que es el programa de mejora en accesibilidad a los servicios de salud materna y neonatal en Bolivia. Al final el objetivo es la reducción de la mortandad, pero, bueno, pues como marco en la diapositiva, aunque se ve bastante pequeñito, me disculpáis, hay diferentes oportunidades tanto en capacidades gerenciales como en fortalecimiento de la infraestructura de atención a la salud materno-infantil, pero también encontramos temas de apoyo en la transformación digital del sector. Volvemos una vez más, aunque no haya no hay proyectos específicos TIC en Bolivia en la actualidad, muchos de los proyectos que estamos comentando o viendo en el día de hoy tienen componentes o licitaciones o adquisiciones de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Tanto a nivel de digitalización de documentos, de transformación digital, de desarrollo de software, incluso de desarrollo de páginas web, temas de marketing digital, etcétera, ¿vale? Con lo cual a las empresas TIC, aunque no haya proyectos específicos, las animo a consultar los diferentes proyectos para ver dónde están sus oportunidades en diferentes sectores. En el caso de este proyecto del Ministerio de Salud, pues queríamos comentar también cuál era su plan de adquisiciones, y aquí sí que se ve súper pequeñito, pero bueno, como la vamos a compartir y con los enlaces pues podéis consultarlo, todas las oportunidades que hemos estado comentando, ¿no? En este caso, el plan de adquisiciones publicado en la página del BID no está actualizado, y os recuerdo la posibilidad de ver en SEPA, en esta aplicación, los diferentes planes de adquisición disponibles. Vale. Bueno, una nueva diapositiva en este caso, donde bueno, pues podéis ver que el plan de adquisiciones en SEPA está actualizado en marzo del 2020, donde viene el importe, la fecha de efectividad, fecha de cierre estimada del proyecto, que sería para febrero del 2024. Y por último, una de las licitaciones últimas que han salido, que en este caso es para la supervisión de diseño, construcción y equipamiento de hospitales de segundo nivel en diferentes departamentos de Bolivia, ¿no? Como decíamos, pues hay oportunidades tanto para empresas de arquitectura, empresas de infraestructura o empresas de adquisición de bienes o prestación de servicios. No sé si hay alguna duda en concreto hasta el momento. Si no, bueno, continúo con la... ¿Sí? No, en principio parece que no hay ninguna duda. Vaya. Vale. Pues en este caso sí nos queríamos terminar con conclusiones y recomendaciones, aunque hemos ido haciendo los apuntes a lo largo de la presentación. De la situación de Bolivia, sí queríamos comentar, bueno, como ya hemos dicho, que es es uno de los países más pobres de la región. En este caso también, como muchos otros países, se ha visto afectado por la situación de pandemia de COVID-2019, con lo cual ha habido una recesión económica y, aunque se estaba trabajando en la reducción de la pobreza, ha habido un repunte, ¿no? Sí hay una estimación de crecimiento previsto en torno a un 4% para el año 2021, se espera en recuperación, pero comentar que Bolivia pues todavía enfrenta retos para profundizar en la reducción de la pobreza y también en retos estructurales, tanto en el sector público, como hemos visto, acceso a servicios, infraestructura social, etcétera, y económica, como también el sector privado, que, bueno, como decíamos, no queremos entrar en este caso en el apoyo de estas instituciones de la ventanilla privada, pero bueno, también podéis pues revisar esta información de qué tipo de sectores se está apoyando en el tejido empresarial boliviano.
En el caso de los organismos multilaterales, pues están apoyando y van a seguir apoyando al país en sus objetivos, tanto a nivel público como privado, y destacar, como hemos visto antes, además la interrelación entre los distintos actores que hay operando a nivel de desarrollo en el país, ¿no? Y bueno, también os animo a revisar la página que comentaba David, donde podéis ver los diferentes grupos de trabajo y en qué están trabajando. A nivel de agencias bilaterales, aunque no era el objetivo de esta presentación, también destacar que bueno, hay diferentes informes sobre la participación de las diferentes agencias en los diferentes países, que bueno, si tenéis dudas de dónde encontrarlos también nos podéis preguntar, porque como os decía, pues también no solo hay la Agencia Española de Cooperación está aportando, sino que también hay oportunidades a través de otras agencias, ¿no? Eso, actuación de múltiples organismos multilaterales y bilaterales, oportunidades. Sí, termino esta y la atiendo. ¿Quién la ha visto? Zarco. Oportunidades en proyectos a diversos sectores, transporte, agua, medio ambiente, salud y energía, y no olvidar que las empresas que no se vean representadas en los proyectos que ahora mismo están en implementación o en preparación, también tienen oportunidades a través de sectores transversales como son formación, TIC, etcétera. Zarco había levantado la mano, si quiere hablar. Sí, hola, buenas. ¿Podríais repetir la página web donde están esos grupos de trabajo? Sí, vamos a compartir la presentación, pero era GRU, creo que era, te la busco un momento. Vale, es esta, Grupos de Socios para el Desarrollo de Bolivia, ¿vale? Estos son todos los actores que están ahora mismo trabajando en proyectos de desarrollo en el país, ¿no? Y como vemos hay desde la agencia hay apoyo japonés, hay apoyo argentino, de Canadá, de Francia, cooperación suiza, AECID y bueno, los diferentes organismos tanto financieros como no financieros, en este caso financieros CAF y BID, y también la Agencia de Naciones Unidas. Si entráis en esa página podéis ver los diferentes grupos de trabajo que tienen. Bueno, aquí lo interesante es ver que están todos articulados en el desarrollo del país y ya, pues dependiendo del tiempo que tengáis, pues podéis ir revisando los diferentes organismos cuál es la actividad que están llevando a cabo en concreto en el mercado de Bolivia. ¿Vale? Pues tendrán focos y estrategias en algunos casos comunes y en algunos casos diferentes. No vamos a hacer España elegibles en todas las agencias, pero sí que es verdad que muchas de las empresas que están aquí presentes tienen sede en diferentes países y esos países sí pueden ser elegibles en estas agencias, con lo cual pues revisar también la elegibilidad porque puede que os pueda interesar también participar en alguna de estas adquisiciones de agencias bilaterales. No sé si tienes alguna duda más. De todas formas, la presentación se va a compartir y tenéis todos los enlaces y bueno, podemos poner nuestros datos de contacto al final también en la presentación, pues si tenéis alguna duda concreta, que no dudéis en contactarnos. No sé si hay alguna cuestión más y ya aprovechamos. Pues en principio, bueno, ha levantado la mano Nebur Medio Ambiente. También, bueno, todo tuyo, Nebur Medio Ambiente. Nebur Medio Ambiente tendrá nombre. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No, simplemente me ha llamado la atención que hay pocos proyectos dedicados al ecoturismo, ¿no? Bueno, por mi experiencia yo estuve viviendo en Bolivia y hubo un movimiento importante para potenciar el ecoturismo, ¿no? Hace ya muchos años. Y veo que últimamente no, bueno, o al menos en esta presentación no lo he detectado. No sé si se está trabajando, tenéis conocimiento o no. Muchas gracias. Sinceramente, no te voy a mentir, no trabajo mucho el tema de ecoturismo, pero hay un proyecto de turismo que, bueno, no sé, te animo a revisar la información o los diferentes componentes. Si quieres, luego te paso el enlace por si hay en concreto alguna consultoría o algo relacionado con ello. Como proyecto como tal no lo hay, que yo haya identificado para hacer la presentación, únicamente hay un proyecto de turismo que es el que
te animo a visitar y en todo caso a contactar con el organismo ejecutor de este proyecto por si tienen previsto pues trabajar en esa línea, pero la verdad es que no he visto oportunidades concretas en esa rama. Muchísimas gracias. Nada. No sé, queda a disposición si hay alguna otra empresa que quiera consultar. En principio no parece que no hay más dudas. De todas maneras, cualquier duda que haya, que levante la mano Vale. y sin problema se la atiende. Perfecto, bueno, Zarco ha levantado otra vez, creo. En el chat, Vale. Manuel, de DIPRON Instruments, pregunta referente a los productos médicos. ¿La implementación se puede hacer directamente con Sanidad o tiene que ser a través de un importador? Vale, pues te respondo un poco lo mismo. En este caso es una consulta muy específica que no sé contestarte ahora mismo, pero sí, Rafa, tú tienes los contactos de Todo Entiendo, ¿verdad? Sí. Vale, pues te lo consultamos y lo miramos sin problema, ¿vale? Yo es que sinceramente el tema sanitario en temas de productos médicos no lo conozco, pero bueno, te lo consultamos y te damos respuesta. Muchísimas gracias, Raya. Quedamos pendientes en eso y sí, le me pasas enviamos el contacto Claro. y te lo miramos sin problema. Le doy respuesta. Pero vamos, sí apuntarte que en este caso, a diferencia de la consulta que me han hecho de ecoturismo, sí hay muchas oportunidades para temas de insumos y productos médicos derivados del COVID y no de los diferentes proyectos que hemos ido comentando, y ahí es una de las empresas a las que animo a visitar la agencia en la que he compartido el enlace y las oportunidades que hay de adquisición. Ok, bueno, pues Vale. me remito Pues a lo anterior. si te parece... Cualquier pregunta que tengan, que levanten la mano o que directamente activen el micrófono, y si no, puedes continuar. Vale, estupendo. Pues lo que pasa es que he perdido el índice final para pasar a la diapositiva última. Rápido. Y no las quiero pasar todas. ¿Tú las puedes pasar a la última? Es que he perdido el índice lateral. Sí, ¿en cuál quieres que La ponga? la última diapositiva. Vale. Sería... Es que sí, pero para de pasar porque si no se me vuelve a mí a la... Vale, verdad. Eso. Vale, pues ya está. Simplemente queríamos terminar dando conocimiento de las próximas acciones que vamos a llevar a cabo en multilaterales. Va a haber diferentes misiones a lo largo de este año en distintos países de la región de Latinoamérica, pero en este caso pues queríamos dar a conocer cuál es la misión multilateral que va a tener lugar en Bolivia. La convocatoria ya está abierta, esto es un pantallazo, podéis entrar en la web de Extenda en convocatorias y filtrando por Bolivia os va a salir. La convocatoria está abierta hasta finales de este mes, hasta el 30 de junio, y la fecha de celebración es del 23 de septiembre al 27 de septiembre. En esta convocatoria, en esta misión va a tener diferentes componentes en los que se va a trabajar el contacto con organismos financieros, organismos multilaterales. Se va a trabajar también el contacto con organismos ejecutores, con los distintos organismos que hemos visto a lo largo de la presentación, dependiendo del interés de las empresas que finalmente se apunten y sean admitidas como participantes en la admisión, podrán hacerse sesiones también grupales con estos organismos, tanto financieros como ejecutores, y tendrán también lugar y oportunidad de tener agendas individuales para cada una de las empresas, ¿vale? Así que, pues os animo a participar. Como decía, del listado que me proporcionó Rafa de empresas inscritas, pues la gran mayoría teníais oportunidades. En el caso de que esta misión la vamos a ejecutar nosotros, TRAC, en el caso de que alguna de las empresas
tenga dudas de si su producto o servicio tiene cabida en esta misión, tiene oportunidades y hay demanda en el mercado para ello, pues no dudéis tampoco en contactar con nosotros y os orientamos sobre la idoneidad de vuestra participación en esta misión, ¿vale? Pero bueno, os animo a participar porque, como veis, hay bastantes proyectos e inversión en el país. Por mi parte, nada más. Rafa, Muchísimas gracias, Reyes. Pues, dado esto, quiero añadir que también, bueno, tanto el enlace para la misión como la grabación y vuestros contactos lo pasaré en un correo posterior a todas las empresas, porque, bueno, también entiendo que a lo mejor así, en principio, en caliente, la información que te llega, tienes que, digamos, tienes que procesarla para poder empezar a formular dudas, así que tampoco en ese sentido no tengan problemas los asistentes. Y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y cualquier información me podéis contactar a mí y os daré toda la información que necesitéis. Muchísimas gracias. Con esto ya damos por finalizado el webinario. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos, si todo va bien y es de vuestro interés, nos vemos en septiembre. Perfecto, esperamos a todos. Un saludo. Saludos, gracias, Rafa.